¿Qué harías si te encuentras cara a cara con un gigante? Eso fue exactamente lo que les pasó a dos leones sin manada. Una historia de supervivencia en la sabana africana. Antes de empezar, quiero agradecerte por estar aquí. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal. Dale like si quieres que siga creciendo. Y cuéntame en los comentarios desde qué país me ves. Tu apoyo hace que estos videos sean posibles. Cada like y comentario me motiva a seguir. Ahora, sin más rodeos, que comience la historia. El sol naciente iluminaba la sabana con tonos dorados cuando tres cachorros de león jugaban bajo la mirada atenta de su madre. Eran Taro, Mosi y Suri, y en aquellos días de calor y abundancia, el mundo era un lugar de descubrimientos interminables, donde cada hoja movida por el viento merecía ser investigada. Los tres hermanos crecían juntos, aprendiendo los secretos de la caza y los peligros de la sabana con la energía de quienes aún no conocen el verdadero miedo. Suri, el menor de los tres, era el más curioso, siempre adelantándose, siempre buscando respuestas donde los demás solo veían silencio. Pero la sabana no es un lugar de permanencias, y la calma nunca dura tanto como uno desea. Una mañana, el rugido de leones desconocidos atravesó el territorio como un trueno, anunciando que algo había cambiado para siempre en el equilibrio de aquel lugar. Los invasores eran jóvenes, fuertes, y llegaban con la determinación de quien viene a reclamar lo que considera suyo por derecho. El líder del bando, herido y agotado por los años, no pudo defender su territorio, y las reglas de la naturaleza se cumplieron una vez más. Los nuevos gobernantes hicieron lo que dicta el instinto. Expulsaron a todos los cachorros machos que pudieran representar una amenaza futura. Taro, Mosi y Suri fueron obligados a abandonar el único hogar que conocían, empujados hacia una sabana que no les debía nada. La madre de los tres hermanos observó desde la distancia mientras sus hijos se alejaban, sin poder hacer nada para detenerlos. Hubo un momento en que sus miradas se cruzaron, un instante cargado de todo lo que no podía ser dicho. Y luego, los cachorros desaparecieron entre la hierba alta. Los primeros pasos fuera del territorio conocido fueron torpes y llenos de incertidumbre. Taro, el mayor, caminaba al frente, intentando parecer seguro, aunque por dentro el miedo lo recorría como un río helado. Mosi y Suri lo seguían, confiando en un hermano que tampoco sabía a dónde iba. La primera noche fue la más larga de sus vidas. Oscuridad total, sonidos desconocidos, ojos que brillaban en la distancia y un frío que calaba hasta los huesos. Los tres hermanos se acurrucaron juntos, sintiendo el calor de los cuerpos del otro como único escudo contra el mundo. Pasaron los días y el hambre comenzó a apretar con fuerza. Intentaron cazar un impala joven, pero sus movimientos eran torpes y sus garras aún no tenían la fuerza necesaria. La presa escapó y ellos se quedaron con el estómago vacío y la moral hecha pedazos. Suri, siempre el más inquieto, se alejó del grupo durante una de esas tardes de hambre y desesperación. Encontró lo que parecía un pequeño animal entre las rocas y se lanzó sin pensar, sin esperar, sin calcular el peligro que podía esconderse en la oscuridad de las piedras. Una serpiente, oculta entre las grietas, reaccionó al movimiento repentino del cachorro. El veneno recorrió el cuerpo de Suri con una velocidad que no le dio tiempo ni de gemir. Taro y Mosi llegaron corriendo, pero cuando alcanzaron a su hermano menor, ya era demasiado tarde. Los dos hermanos sobrevivientes pasaron toda la noche junto al cuerpo de Suri, sin entender del todo lo que había ocurrido. Al amanecer, Taro apoyó su cabeza sobre el lomo de su hermano caído por última vez, y luego se levantó. Ya no eran tres, eran dos, y eso cambiaría todo. Los días siguientes fueron un desierto de silencio y dolor. Taro y Mosi caminaban sin rumbo, procesando la pérdida a su manera.
aprendiendo a reconocer el vacío que Suri había dejado en el espacio entre ellos. La sabana seguía indiferente a su sufrimiento. El hambre regresó con más fuerza que antes. Sin la energía para cazar, los dos hermanos vagaban débiles, el pelaje opaco y los ojos hundidos. En una de esas tardes interminables, Taro tropezó y cayó, sin fuerzas para levantarse. Mosi lo miró y supo que estaban al borde del final. Fue entonces cuando algo cambió en la mirada de Mosi. No podía controlar la sabana, no podía controlar el hambre, pero podía controlar una cosa. No iba a dejar que su único hermano sobreviviente muriera allí. Se colocó frente a Taro y rugió, no hacia afuera, sino hacia adentro. Esa misma tarde, Mosi logró lo que ninguno de los dos había conseguido antes. Derribó un pequeño facóquero usando una estrategia que ni siquiera sabía que poseía. No fue una cacería bonita. Fue torpe, ruidosa y llena de errores, pero funcionó, y eso era lo único que importaba. Taro comió primero, porque Mosi insistió. Fue un gesto pequeño que significaba algo enorme. Ya no eran dos individuos luchando por separado, eran una sola unidad de supervivencia. Lo que uno no podía hacer, el otro lo haría por él. Con el estómago lleno, las fuerzas regresaron lentamente. Taro y Mosi comenzaron a cazar juntos de manera coordinada, desarrollando un lenguaje silencioso de miradas y movimientos que solo ellos entendían. Cada cacería exitosa fortalecía no solo sus cuerpos, sino también el lazo invisible que los unía. Pero la sabana nunca permite que la felicidad dure demasiado. Una noche, mientras dormían agotados después de una cacería exitosa, un clan de hienas los rodeó en la oscuridad, sus ojos brillando como ascuas en la noche cerrada. Taro despertó primero y sintió el peligro antes de verlo. El aire olía a hiena, muchas hienas, y el instinto le dijo que no había tiempo para huir. Golpeó a Mosi con su pata para despertarlo, y los dos se pusieron de espaldas, preparados para lo inevitable. El ataque fue rápido y brutal. Las hienas se lanzaron desde todos los ángulos, mordiendo y retrocediendo, probando las defensas de los dos hermanos. Taro y Mosi lucharon como si fueran uno solo, cubriendo los puntos ciegos del otro, anticipando los movimientos que cada uno iba a hacer. La batalla duró gran parte de la noche. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, las hienas se retiraron, llevándose consigo las heridas de una pelea que no pudieron ganar. Taro y Mosi quedaron marcados, agotados, pero vivos. Juntos habían sobrevivido a algo que ninguno habría podido enfrentar solo. Los días pasaron y los hermanos se volvieron más fuertes, más rápidos, más inteligentes. La sabana, que al principio los había recibido con hostilidad, comenzaba a respetarlos. Las presas que antes los ignoraban ahora huían al sentir su olor, y eso era la mayor señal de que algo había cambiado. Fue durante una cacería de impalas que todo estuvo a punto de terminar para siempre. Taro persiguió a un macho adulto entre las rocas y no vio la serpiente que descansaba en su camino. Sintió el pinchazo agudo en la pata delantera y supo de inmediato lo que había ocurrido. El veneno comenzó a actuar con rapidez. Taro cayó al suelo, su cuerpo negándose a responder a las órdenes de su cerebro. La visión se nubló, los músculos se aflojaron y todo lo que pudo hacer fue emitir un gemido bajo, casi inaudible, para que su hermano supiera que algo andaba mal. Mosi llegó corriendo y encontró a Taro convulsionando en el suelo. Podía haber huido, podía haberlo abandonado para salvarse a sí mismo, que era lo que cualquier león solitario habría hecho en esa situación. Pero Mosi no era cualquier león, y Taro no era cualquier compañero. Durante 3 días y 3 noches, Mosi no se movió del lado de su hermano. No cazó, no bebió agua, no durmió. Permaneció allí, lamiendo la herida para extraer el veneno,
ahuyentando a los depredadores que se acercaban y manteniendo el cuerpo de Taro caliente durante las frías noches de la sabana. En la madrugada del cuarto día, cuando las fuerzas de Musi estaban a punto de agotarse por completo, Taro abrió los ojos. Su mirada encontró la de su hermano, y en ese intercambio silencioso hubo más comunicación que en todas las palabras que el mundo humano pudiera haber inventado. La recuperación fue lenta y dolorosa. Taro necesitaba días para volver a ponerse de pie, semanas para recuperar su fuerza y meses para volver a ser el cazador que había sido. Pero durante todo ese tiempo, Mosi estuvo allí, cazando para los dos, protegiendo a ambos, siendo la columna vertebral de una sociedad que la muerte no había logrado romper. Algo había cambiado en los dos hermanos después de aquella experiencia. No eran simplemente dos leones que cazaban juntos. Eran una entidad única, una máquina de supervivencia perfectamente sincronizada. Cada movimiento, cada decisión, cada instinto estaba ahora alineado con el otro. Comenzaron a cazar presas más grandes, animales que ningún león solitario se atrevería siquiera a considerar. Una mañana se enfrentaron a una jirafa adulta, una bestia de dimensiones colosales que podía matar a un león de una sola patada. La cacería fue una coreografía perfecta entre los dos hermanos. Mientras Taro distraía a la jirafa por el frente, moviéndose de un lado a otro para mantener su atención, Mosi se aproximaba sigilosamente por detrás, calculando el momento exacto para el ataque. Cuando la jirafa giró para enfrentar a Taro, Mosi saltó y el gigante cayó. El siguiente desafío fue aún mayor: un búfalo adulto, rodeado por su manada. Separarlo del grupo requería una precisión milimétrica y una coordinación perfecta. Taro y Mosi lo lograron como si hubieran ensayado ese movimiento cientos de veces, porque en cierto modo lo habían hecho. Cada cacería, cada peligro, cada noche de hambre los había preparado para este momento. Ya no eran los cachorros asustados que habían sido expulsados de su hogar. Eran cazadores consumados, dueños de un vínculo que la adversidad había forjado en acero puro. Los dos hermanos vagaron durante semanas, explorando territorios nuevos, acumulando fuerza y confianza. Hasta que un día, al alcanzar la cima de una colina alta, vieron algo que les hizo detenerse en seco. Un territorio rico, con agua abundante y caza generosa. Un lugar que valía la pena conquistar. Pero en lo alto de una colina rocosa, en el centro de aquel territorio prometedor, había un león. Era viejo. Su melena grisácea y rala delataba los años de lucha y supervivencia. Pero incluso desde la distancia, se percibía en él una dignidad que los hizo dudar por un instante. Taro y Mosi se miraron. No necesitaban palabras para entenderse. Nunca las habían necesitado. En sus ojos brillaba la misma certeza. Habían recorrido demasiado camino, superado demasiados obstáculos, perdido demasiado para retroceder ahora ante un anciano que defendía lo que ya no podía sostener. Subieron a una colina cercana y rugieron juntos por primera vez, sus voces entrelazándose en una declaración que atravesó la sabana como un trueno. El viejo león respondió desde su colina, pero su rugido sonó más solo, más frágil, como el eco de un poder que ya se desvanecía. Mientras se preparaban para el descenso final hacia el territorio que iban a reclamar, Taro miró hacia atrás, hacia el camino que habían recorrido. Vio la imagen de Suri, vio las hienas, vio la serpiente, vio las noches de hambre y los días de incertidumbre. Vio todo lo que habían superado y supo que nada los detendría. Los dos hermanos comenzaron el descenso hacia el valle, sus cuerpos jóvenes moviéndose con la fluidez de quienes han dominado el arte de la supervivencia. Detrás de ellos quedaban las cenizas de un pasado doloroso, pero también la certeza de que la verdadera fuerza no está en los músculos,
sino en la promesa silenciosa de que ningún hermano camina solo. La batalla por el trono estaba a punto de comenzar, y esta vez no iban a retroceder. ¿Te gustó este video? Si quieres descubrir qué es lo que sabe esa leona experimentada que observa a los nuevos líderes con desconfianza, y qué es eso tan terrible que está por venir al territorio, no te pierdas el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.